Bueno, jóvenes, continuamos con estos temas. Vamos a ver el tercer problema, tercer ejercicio. Pero antes de empezar con el tercer ejercicio, quiero que veamos lo siguiente y entendamos lo siguiente. Yo tengo el eje X, ¿ok? Este es mi eje X. Y cuando yo hablo, por ejemplo, en este caso, de una fuerza que estoy aplicando sobre el eje X, vamos a ponerle aquí fuerza completamente en X, ¿sí? O la fuerza directamente, sí, en este caso en X, ¿sí? Entonces yo tengo la fuerza y aquí tengo X. Entonces cuando yo hablo de X, cuando digo, bueno, voy a trabajar con X, hablo de que voy a trabajar con coseno. Y si yo junto esto, digo fuerzas en X es igual a la fuerza por coseno, obviamente, del ángulo, ¿verdad? ¿Ya vieron? Fuerza X. Y cuando yo tengo más de una fuerza, entonces ya puedo decir que son sumatorias de fuerzas en X. Este símbolo de así que aparece M al revés, del lado, realmente quiere decir sumatoria. Lo ven en estadísticas. Y yo puedo tener ahí una fuerza 1, fuerza 2 o n cantidad de fuerzas. N quiere decir más de una, más de dos, más de tres. Pueden ser 5, 10, 1000. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces cuando yo hablo de X, hablo de coseno. ¿Ok? Ahora, cuando hablo de Y, en el caso de que fuera Y, ¿sí? Igual, tengo la fuerza y tengo Y. Entonces digo, Y es igual a seno de mi ángulo. De igual manera puedo tener f de Y es igual a f por seno del ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué seno? Porque estoy hablando de Y. Si es X es coseno, si es Y es seno. Esa es la función que se ocupa. Ahora, si yo tengo esto y yo voy a aplicar una fuerza, pero sin que se caiga, voy a aplicarla así, ¿verdad? Fíjense cómo se va moviendo. Y aplico una fuerza solamente sobre X. ¿Ok? O si la voy a aplicar así, de manera vertical, en X es horizontal, ya saben ustedes. ¿Ok? Y si la voy a aplicar así, va a ser sobre el eje Y. Bien. Entonces, digamos que son dos opciones. La tercera opción sería aplicarla con una inclinación, ¿verdad? Observen. Ya va a tener tanto en X como en Y. Y la puedo dibujar precisamente aquí en medio. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, también es un vector como cualquiera de los dos que están de este lado. Tanto en X como Y son vectores. ¿Sí? Es un vector resultante. Acuérdense que un vector puede darse a partir de la aceleración, la velocidad, etcétera, ¿verdad? Es una magnitud que tiene dirección y que tiene sentido. Magnitud, una cantidad.
y que va así, en este caso va a ser lado positivo, ¿verdad? Entonces, vector resultante es este. Pero también puede ser como una hipotenusa. Si se acuerdan de lo que es teorema de Pitágoras, me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Entonces, esto exactamente es igual. El vector resultante es igual a lo que tenemos en x al cuadrado más lo que está en y al cuadrado. Entonces, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Escrito de diferente manera, pero es lo mismo. Entonces es importante que entiendan esto. Esta cuestión de que este es el teorema de Pitágoras en realidad. Y lo que tienen aquí es un vector resultante o una hipotenusa. ¿Sí? Partiendo de esa premisa, de ese conocimiento que ustedes deben de tener ya en cuanto al teorema de Pitágoras, pues nos va a ser más fácil resolver los otros problemas, ¿verdad? Repito, por ejemplo, aquí tenemos carrito, ¿no? Si estuviera parado lo tuviéramos que empujar de manera horizontal, pues a lo mejor no nos costaría tanto trabajo. Ahora, imagínense que fuera de manera diagonal. Ya no nada más va a ser sobre X, también va a ser sobre Y. Entonces tenemos que... Y nos va a costar trabajo, sí, pero no va a ser lo mismo que si yo lo tuviera que empujar completamente hacia arriba, ¿verdad? La situación sería completamente otra. Vamos a poner este que creo que se ve más amarillo. La situación sería completamente otra. Empujar el carrito. Entonces, tenemos que ver nosotros ¿sí? Si es de manera horizontal, en diagonal, ¿dónde ocuparían más fuerza? Imagínenselo. De manera horizontal, de manera inclinada, no tanto, pero inclinada, o de manera vertical completamente. Entonces, es importante que entiendan esa parte. ¿Sale? Continúo.